God bless His Word. Ahora, Dios bendiga su palabra. And I want to take the subject this morning of Jesus' first doctrine. The first doctrine of Jesus was you must be born again. That was His first doctrine. Y quiero tomar el tema esta mañana de la primera doctrina de Jesús. La primera doctrina de Jesús fue, a usted le es necesario nacer de nuevo. Esa fue su primera doctrina. Now, in a way of Sunday school, so that I won't preach and horse myself up for the night, I have thought in my heart that this is something that it seems puzzling, and to the people, we hear so much about it all the time. Ahora, manera de escuela dominical, para así no predicar y quedar ronco para esta noche. He considerado en mi corazón que esto es algo que parece ser desconcertante y para la gente. Oímos mucho sobre eso todo el tiempo. And I thought it would be good this morning if we just search this subject through, clear it out. And that's the first beginning. You must be born again. And it's a very deep one. Y pensé que sería bueno esta mañana que simplemente escudriñáramos a fondo este tema, aclararlo. Y ese es el mero principio. A usted le es necesario nacer de nuevo. Y es uno muy profundo. And we find out that there's so many different meanings that people put to it. Nearly all churches say that you must be born again, but each one has their different interpretations to that, what it means to be born again. Y nos damos cuenta que existen tantos significados diferentes que la gente le da a esto. Casi todas las iglesias dicen que uno tiene que nacer de nuevo, pero cada una le tiene sus interpretaciones diferentes de lo que significa nacer de nuevo. I might go to the Methodist church this morning. They say, we believe that you must be born again. How do you interpret it? I go to the Baptist church and we believe you must be born again. How do you interpret it? Yo pudiera ir a la iglesia metodista esta mañana. Ellos dirían, nosotros creemos que uno tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo lo interpreta usted? Yo voy a la iglesia bautista y nosotros creemos que uno tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo lo interpreta usted? And I would go to each church and we'd find, if we went to all the 900 different denominational churches, there would be 900 different interpretations. Y yo iría a cada iglesia y encontraríamos, si fuéramos a todas las 900 denominaciones de las diferentes iglesias, que habría 900 interpretaciones diferentes. So seeing that there is so many different interpretations, and yet a Bible doctrine, there must be and is a truth somewhere. Así que, al ver que hay tantas interpretaciones diferentes, y aún siendo una doctrina de la Biblia, debe haber, y la hay, una verdad en alguna parte. So, now remember, it didn't say you ought to be born again, but you must. Now, we as English-speaking people understand what the word must means. That is, it's absolutely you've got to do it. See? It's a must. Not you ought to, you'd be better off if you did, but you must be born again. Así que, ahora recuerde, no dice usted debería nacer de nuevo, sino que a usted le es necesario. Ahora, nosotros como personas de habla inglesa entendemos lo que la palabra es necesario significa. Es decir, absolutamente, usted está obligado a hacerlo. ¿Ven? Es un deber. No, usted debería hacerlo. Le saldría a usted mejor si lo hiciera. Sino, a usted le es necesario nacer de nuevo. Oh, if we could just take that word this morning and break it down, what it means.
how that it's totally impossible. And then if it's that essential and that great that is totally impossible to enter the kingdom of heaven or even see it until you're born again, and so many different interpretations of that word, born again, we ought to seek it out with all of our heart. Amen. To find out what it means. Oh, si tan solo pudiéramos tomar esa palabra esta mañana y desglosarla, lo que significa. ¿Cómo es que es absolutamente imposible? Y luego, si es así de esencial, así de importante, que es absolutamente imposible entrar al reino de los cielos o aún verlo hasta que uno nazca de nuevo, y con tantas interpretaciones diferentes de esa palabra, nacer de nuevo, debemos escudriñarla con todo nuestro corazón para averiguar lo que significa. There's not a person in here that wants to go to torment. There's nobody. And you don't drive hundreds of miles over icy roads and spend your living, your money, just to come to the church here to, well, say, shake hands with the people, although you love to do that, and to hear the pastor, myself, and other ministers speak the word. You get that wherever you are. Pastors, ministers, just like we are. Servants of Christ. But there's something that draws you here. And to this particular place. No hay una persona aquí que quiera ir al tormento. Nadie. Y ustedes no conducen cientos de millas por carreteras congeladas, ni gastan su sustento, su dinero, solo para venir aquí a la iglesia para, pues digamos que estrechar la mano de la gente, aunque les encante hacerlo, ni para oír al pastor, y a mí mismo, y a otros ministros hablar la palabra. Ustedes tienen eso donde sea que ustedes estén, pastores, ministros, como lo somos nosotros, siervos de Cristo. Pero hay algo que los atrae a ustedes aquí y a este lugar en particular. Therefore, it's the duty of we as pastors to see that this flock is fed and fed right. Because God Almighty will require your blood at our hands. At the day of the judgment, we'll answer for you. Por lo tanto, es nuestro deber como pastores asegurarnos de que este rebaño sea alimentado y alimentado correctamente, porque Dios Todopoderoso requerirá la sangre suya de nuestras manos. En el día del juicio, nosotros responderemos por ustedes. So seeing this great, tremendous responsibility that's placed upon us, and God has given us people who love us and come to hear us, then we should spend our time constantly watching for your souls. Entonces, al ver esta gran responsabilidad tremenda que se nos ha encomendado, y que Dios nos ha dado personas que nos aman y vienen a oírnos, entonces debemos pasar nuestro tiempo constantemente velando por sus almas. And when the first little thing we see raising up, it's not right, it's our duty to come to that person, because we are shepherds watching that sheep. Y con la primera cosita que veamos levantarse que no sea correcta, nuestro deber es ir a esa persona, porque nosotros somos pastores cuidando a esa oveja. And if I see that sheep eating on a weed that will kill it, I better drive it away from that weed. Jerk the weed right away from it so it cannot get to it because it'll kill the sheep. Y si yo veo a esa oveja comiendo una hierba que la matará, será mejor que la parte de esa hierba, que arranque la hierba de inmediato para que no pueda alcanzarla, porque matará a la oveja. And there is known in the western countries a weed that an animal can eat. It's called local weed. I don't know whether anybody ever heard of it or not. Local weed, yes. A horse can eat that and you just can't do nothing with him. Y hay una hierba conocida en las regiones occidentales que un animal se puede comer. Se llama hierba loca.
No sé si alguien ha oído hablar de ella o no. Hierba loca, una hierba. Sí, un caballo llega a comerse eso y uno no puede hacer nada con él. He just becomes an outlaw. You can't put a saddle on him and you can't do nothing with him. It's called loco weed. And you must keep your stock away from that weed. Él sencillamente se vuelve indómito. Uno no puede ponerle una silla de montar y no se puede hacer nada con él. Se llama hierba loca y uno tiene que alejar a su ganado de esa hierba. And if it'll cause a horse to eat something, if a horse rather it'll eat something that throws him into this condition, into this spasm, why you would be a very poor cowboy to let your horse eat a weed, local weed. It shows that you don't care. Y si hace que un caballo coma algo, si un caballo más bien comiera algo que lo lleva a esta condición, a este espasmo, pues usted sería un mal vaquero al dejar que su caballo comiera una hierba como hierba loca. Muestra que a usted no le importa. And a real pastor, a real servant of Christ, will be a poor example of Christ to see the sheep eat something that's going to drive him away or make him an outlaw before God, a breaker of His word, a breaker of His commandments. You shouldn't do that. You should watch that very closely. Y un verdadero pastor, un verdadero siervo de Cristo será un mal ejemplo de Cristo. Al ver a la oveja comer algo que la alejará o la convertirá en una indómita ante Dios, quebrantadora de su palabra, quebrantadora de sus mandamientos. Usted no debería hacer eso. Usted debería vigilar eso muy de cerca. So, this great doctrine of Jesus, that's wrote here before us in the Bible, you must be born again. There is so many different versions of it, as I have said before. Now, I thought this morning, for the sake of many who's been asking me what it meant and how could they become a real Christian. Así que esta gran doctrina de Jesús que está escrita aquí delante de nosotros en la Biblia, a usted le es necesario nacer de nuevo. Hay muchas versiones diferentes de ella, como dije antes, tanto que yo pensé esta mañana por el bien de muchos que me han preguntado qué significaba y cómo podrían convertirse ellos en un verdadero cristiano. Then I thought maybe that we would just approach the subject and take it just as clearly as I know how to give it to you. And it's not in the way of a sermon, it's in the way of teaching Sunday school, that the people might get the message. Entonces pensé que tal vez simplemente abordaríamos el tema y lo tomaríamos tan claramente como yo sepa presentárselo a ustedes. Y no es a manera de un sermón, es a manera de una enseñanza de escuela dominical, para que la gente pueda entender el mensaje. Now, many interpretations of the born again, and now I'm saying this, and I know it's going on tape, and I want to say this to the pastors that will perhaps receive this tape. I suppose maybe just a little different from what the regular church teaches it. Ahora hay muchas interpretaciones en cuanto a nacer de nuevo. Y ahora, digo esto y sé que está siendo grabado en cinta. Y quiero decirles esto a los pastores que tal vez han de recibir esta cinta. Supongo que tal vez sea un poco diferente de lo que la iglesia regular enseña. I teach and believe can sufficiently prove by the Scripture that you're born of the Spirit and then baptized into the body. Amen. By the Holy Spirit. Yo enseño y creo que con la Escritura puedo probarlo suficientemente que uno nace del Espíritu y luego es bautizado en el cuerpo por el Espíritu Santo. Now, many of them teach that just to come up and be recognized before the congregation and so forth as a sinner, that you want to accept Christ as personal Savior, that is the new birth. Ahora, muchos de ellos enseñan que
solo con pasar al frente y ser reconocido ante la congregación y cosas así, como pecador, que al uno querer aceptar a Cristo como Salvador personal, que eso es el nuevo nacimiento. Many believe that water baptism is the new birth. And some of them believe that you're born of the water when you're baptized in the water. Muchos creen que el bautismo en agua es el nuevo nacimiento, y algunos de ellos creen que uno nace del agua cuando es bautizado en agua. And there's so many different versions of it. A lot of them, many, believe that to recite a creed and believe on a doctrine of a church. Y hay tantas versiones diferentes de eso. Muchos creen que es por recitar un credo y por creer en una doctrina de una iglesia. Just accept it, say, I believe in the holy church of so-and-so, and I believe God to be the Savior of man, and so forth, and from this day on, I become a member of this church and fellowship with the Christians. They believe it, that's born again. Solo aceptarla y decir, yo creo en la Santa Iglesia de fulano de tal, y yo creo que Dios es el Salvador de los hombres y demás. Y a partir de este día yo llego a ser miembro de esta iglesia y tendré compañerismo con los cristianos. Ellos creen que eso es nacer de nuevo. And although the creed that they recite, I do not believe that we could criticize it. Some of them are pure and holy. Some of them are real scriptural. Y aunque el credo que ellos recitan, yo no creo que podemos criticarlo. Algunos de ellos son puros y santos. Algunos son verdaderamente escriturales. But the scripture is not applied in the right place. Amen. And even applying the scripture, I believe that the new birth is something beyond that. Pero la escritura no se aplica correctamente. Y aún aplicando la escritura, yo creo que el nuevo nacimiento es algo más allá de eso. Even though how well you might mean it, I believe something that the new birth is far beyond your good intentions. And your thoughts, minds. It's beyond that. A pesar de la sinceridad en que usted pueda decirlo, yo creo que el nuevo nacimiento está más allá de sus buenas intenciones y sus pensamientos, mentes. Va más allá de eso. I do not want to say this to be sacrilegious, and I do not throw any slams at any organization of church. But a lot of it reminds me of a Jew, it's a joke. No quiero decir esto para ser sacrílego, y no es como crítica para alguna organización de iglesia, pero mucho de eso me recuerda a un judío, a un pequeño. Es una broma. And I do not believe that jokes should be told at the pulpit. There's no place for a joke. And therefore, to bring this statement that I've got on my mind is not for a joke, but to show an expression of what I mean. Y no creo que se deberían decir bromas desde el púlpito. No es lugar para bromas. Y por eso al decir esto que tengo en mente, no es como broma, sino para mostrar en una expresión lo que quiero decir. That a Catholic priest one time went home on Friday with a new convert to the Catholic Church. And the Catholic convert had baked a ham. And he said, Father, I am sorry, after my remembrance comes to me, this is Friday. Que una vez un sacerdote católico se fue a casa con un viernes con un nuevo convertido a la iglesia católica. Y el convertido católico había horneado un jamón y dijo, Padre, lo siento, no recordaba. Hoy es viernes. But I believe that according to our great doctrine of the church,
that one time I was a Jew, and you sprinkled some holy water on me, and turned me from a Jew to a Catholic. Now, I shall sprinkle a little of that same water upon this ham and make a fish out of it. Pero creo que, de acuerdo con nuestra gran doctrina de la Iglesia, que una vez yo fui judío, y usted me roció con agua bendita y me convirtió de judío a católico. Ahora yo rociaré un poco de esa misma agua sobre este jamón y haré un pez de él. Now, that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham. No matter how holy the water might pretend to be, and no matter how much that we try to think we are right in saying a creed or joining a church, you're still what you were until you're actually born again of the Spirit of God. Ahora, eso, el decirlo, no lo convierte en pescado. Aún es jamón. No importa lo sagrada que pretenda ser el agua. Y no importa cuánto queramos nosotros pensar que tenemos la razón al recitar un credo o al unirnos a una iglesia, uno sigue siendo lo que era, hasta que realmente nazca de nuevo del Espíritu de Dios. It doesn't change you. Your creed, joining church, or changing your ideas, or your good intentions. Although as good as it might seem, it's still not right. There's something's got to happen. A new birth is an experience. Something that takes place. Eso no lo cambia uno. Su credo, unirse a la iglesia o cambiar sus ideas o sus buenas intenciones. Por bueno que eso parezca, aún no es lo correcto. Tiene que suceder algo. El nuevo nacimiento es una experiencia. Algo que acontece. So, it is not that it brings the new birth. Now the different churches would say, well, you accept this or believe that, and it's all right. But it isn't. Así que no es eso lo que trae el nuevo nacimiento. Ahora, las diferentes iglesias pudieran decir, ahora, acepte usted esto, o crea eso, y todo está bien. Pero no lo está. Now, to begin with, to base back, the reason we have to be born again is because the Bible teaches us that we were all born in sin, shaped in iniquity, and come to this world speaking lies. Ahora, para comenzar, para poner una base, la razón por la cual tenemos que nacer de nuevo es porque la Biblia nos enseña que todos nacimos en pecado, fuimos formados en iniquidad y vinimos a este mundo hablando mentiras. Amen. Then that shows us that our nature, to begin with, is sinful. To start with, we're no good to begin with. Entonces, eso nos muestra que nuestra naturaleza, desde un principio, es pecaminosa para empezar. No servimos para nada para empezar. So, we cannot claim anything by our shrewdness, our sincerity, or how great we are, how little we are, or whatever more. We are altogether wrong to begin with. And there is nothing at all that we can do about it. Entonces no podemos reclamar nada por nuestra astucia, por nuestra sinceridad, ni por lo importantes que seamos, ni por lo pequeños que seamos, ni por lo que sea. Estamos completamente equivocados para empezar, y no hay nada en lo absoluto que podamos hacer al respecto. You cannot, Jesus said, who by taking thought can add to his statue, one measure to his statue. Ustedes no pueden. Jesús dijo, ¿quién por mucho que se afane puede añadir una a su estatura, una medida a su estatura?
You can take all the thoughts, do all the dreaming of it, read it, study it, examine it, and everything else, and you can't help yourself one iota. So that just shows it all out. I'm so glad it does. Amen. Because if it laid in the thought of knowing something smart, we poor illiterate people would be left out. Amen. So we wouldn't have a chance. Uno se puede afanar mucho, soñarlo, leerlo, estudiarlo, examinarlo y todo lo demás. Y usted no se puede ayudar ni una pizca. Así que eso simplemente lo excluye todo. Estoy muy contento de que sea así, porque si dependiera del pensamiento, de saber algo, de ser inteligente, nosotros los pobres analfabetos quedaríamos excluidos, porque no tendríamos oportunidad. But God changed it, or never had it that way in the beginning. The churches always makes it complicated. God makes it simple. So it's brought down into a place where all of us can see. All of us can have it. It's for whosoever will. Pero Dios lo cambió, o nunca lo tuvo así al principio. Las iglesias siempre lo complican. Dios lo hace sencillo. Por tanto, se presenta de tal manera que todos podamos ver, todos podamos tenerlo. Es para el que quiera. Now, one man could not save the other. Now, it makes no difference what anyone tries to say. No man can save another. No matter how smart, what his office is, let it be a pastor, priest, bishop, cardinal, or pope. He cannot have one thing to do with saving any man's life because he is a sinner himself. Ahora, un hombre no podría salvar al otro. Ahora, no importa cuánto alguien intente decirlo. Nadie puede salvar a otro. No importa su inteligencia, cuál sea su oficio, sea pastor, sacerdote, obispo, cardenal o papa. Él no puede tener nada que ver con salvar la vida de algún hombre, porque él mismo es un pecador. Born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. He's a liar to start with. And any word that he would say would be a lie if it was contrary to God's word and God's plan. Nacido en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Para empezar, es mentiroso. Y cualquier palabra que él diga sería mentira si es contraria a la palabra de Dios y al plan de Dios. But God made a plan for man to be saved. Man cannot add anything to that plan. It's God's plan. And that's the plan that we want to study this morning. What is God's plan? He said, let every man's word be a lie. Mine be the truth. Pero Dios hizo un plan para que el hombre fuera salvo. Y el hombre no puede agregarle nada a ese plan. Es el plan de Dios. Y ese plan es el que queremos estudiar esta mañana. ¿Cuál es el plan de Dios? Él dijo, que la palabra de todo hombre sea mentira, la mía sea la verdad. Therefore we be daresome to change one sentence to make it something else. No matter how much our rituals and so forth reads, we got to forget that this is God's Word. Amen. Just can't be done no other way. God has a plan. He's made a plan. Por lo tanto, seríamos muy atrevidos en cambiar una frase para hacerla que diga otra cosa. No importa lo que digan nuestros rituales y demás. Tenemos que olvidar eso. Esta es la palabra de Dios. Simplemente no se puede hacer de ninguna otra manera. Dios tiene un plan. Él ha hecho un plan. And remember the first thing, until you're born again, you'll never understand. Twice he spoke it. Amen. Except the man be born again, he cannot enter the kingdom. Except the man be born again, he cannot even see the kingdom. Y recuerde lo primero.
Hasta que usted nazca de nuevo, usted nunca lo entenderá. Él lo dijo 2 veces. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Si un hombre no naciere de nuevo, ni siquiera podrá ver el reino. Now that's punctuated too. The word, in the making all those words, they tell me that they had to write it out. They when they say verily, verily, that's a punctuation, like a capital. Verily, verily, I say unto you. Ahora, de hecho, eso está enfatizado. La palabra en la manera que están arregladas esas palabras, me dicen que tuvieron que escribirlo. Ellos, que cuando dicen de cierto, es enfatizándolo, como con mayúsculas. De cierto, os digo. And the word, in one place or many places, is translated absolutely. Absolutely, absolutely, I say unto you. Who said that? Did a cardinal, priest, pastor, evangelist, pope? God Himself. Y la palabra en un lugar, o en muchos lugares, se traduce absolutamente. Absolutamente. Absolutamente, os digo. ¿Quién dijo eso? ¿Fue un cardenal? ¿Un sacerdote? ¿Un pastor? ¿Un evangelista? ¿Un papa? Dios mismo. Now there's no excuses. He will in no wise at all, cannot in any other way. No matter how great He is, what His name is, how big He is, or how popular He is, He cannot even understand the kingdom of God until He's born again. It's a great subject. Ahora, no hay excusas. Él de ninguna manera, no puede de ninguna otra manera. No importa cuán importante sea Él, cómo se llame, lo importante que sea o lo popular que sea, Él ni siquiera puede entender el reino de Dios hasta que haya nacido de nuevo. Es un tema muy importante. Verily, verily, I say unto you, watch, so get the Greek translation, you'll find it. Not see with your eyes, you see with your heart. Amen. See? You can't see the kingdom of God with your eyes because it's a spiritual kingdom. See? De cierto os digo. Observen, busquen la traducción al griego. Encontrarán. No ver con los ojos, uno ve con el corazón. Vean, uno no puede ver el reino de Dios con los ojos porque es un reino espiritual. ¿Ven? In other words, you'll never be able to understand the kingdom of God until you are born again. Amen. It's all an unraveled mystery. And when you're born again, the plans of the kingdom itself becomes real to you. En otras palabras, usted nunca podrá entender el reino de Dios hasta que usted nazca de nuevo. Es todo un misterio resuelto. Y cuando uno nace de nuevo, los planes del reino, el reino mismo, viene a ser real para usted. Like a contractor to build a building. Unless he could read a blueprint, there's no need of him trying to build a building if he doesn't understand the blueprint. And then when he understands the blueprint, then he knows how to build the building. That's the way it is. Como un contratista que va a construir un edificio. A menos que él sepa leer un plano, no hay necesidad que intente construir un edificio si él no entiende el plano. Y luego cuando entiende el plano, entonces sabe cómo construir el edificio. Así es el asunto. That's what happens about building the kingdom of God. You've got to understand the blueprint, and you won't know the blueprint until you're born again. Amen. And when you're born again and then deny the blueprint, what takes place? Así sucede en cuanto a construir el reino de Dios. Uno tiene que entender el plano. Y usted no entenderá el plano hasta que usted nazca de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo y luego niega el plano, ¿qué sucede? A lovely little girl that's recently, I used to go with her mother.
when we were young. And she was a lovely, beautiful woman. Her name is Huff now. Her name was Lee before she was married. When I used to pastor the Milltown Baptist Church, they belonged to the United Brethren Church, but, they liked me real well. Una jovencita encantadora que recientemente yo simpatizaba con su madre cuando éramos jóvenes. Y ella era una mujer encantadora, hermosa. Su apellido ahora es Huff. Su apellido era Lee antes de casarse. Cuando yo pastoreaba la iglesia bautista de Milltown, ellos pertenecían a la iglesia de los Hermanos Unidos. Pero, ellos me querían mucho. And I used to go with her. They live way back up behind Brother Wright here. And I used to go up to their house, and the little girl was a very sweet little girl, and she was a little girlfriend to me. Y yo simpatizaba con ella. Vivían por allá detrás de la casa del hermano Wright aquí, y yo iba a la casa de ellos, y la jovencita era una jovencita muy dulce, y ella era mi amiguita. And Brother Lee, a fine man, loyal to the church, the United Brethren view of the church. And one night he invited me to go home with him and stay all night. And I said, Brother Marion, I'll be glad to do that. Y el hermano Lee, un buen hombre, leal a la iglesia, al punto de vista de la iglesia de los Hermanos Unidos. Y una noche me invitó a ir a casa con él y quedarme toda la noche. Y dije, hermano Marion, me encantaría. And so after the service was over, well, the girl and I got in the car and we went on, and I had to open a dozen gates, I believe, going around the hillside and up to hit a great big old log house. Well, we sat out in the yard and waited for her mother and father and younger sister to come up. Y después de terminar el servicio, bueno, la jovencita y yo entramos en el auto y nos fuimos. Y creo que tuve que abrir una docena de puertas, rodeando la ladera y cuesta arriba para llegar a una casa grande de troncos vieja. Bueno, nos sentamos afuera, en el jardín, y esperamos hasta que llegaran su madre y padre y su hermana menor. When they come up, we all went in and had a little lunch that night. The mother got some stuff out and we eat, and the father and I were sleeping together downstairs in a great big feather bed and a straw tick under it, real good sleeping. It's better than any of these old beauty rest mattresses you get, I'll tell you that. And so we, the mother and the two girls went upstairs. Cuando llegaron, todos entramos y tuvimos una comida liviana esa noche. La madre había sacado algunas cosas y comimos, y el padre y yo dormimos juntos en el piso de abajo, en una cama grande de plumas y un colchón de paja debajo. Ustedes saben, uno duerme muy bien. Es mejor que cualquiera de estos colchones Beauty Rest que uno compra, se los aseguro. Y entonces nosotros, la madre y las jovencitas, se fueron al piso de arriba. And that night, while we were laying there, Brother Lee had a dream. And he had always debated with me about the water baptism in the name of the Lord Jesus Christ. He didn't believe it. Y esa noche, mientras estábamos acostados allí, el hermano Lee tuvo un sueño. Y él siempre había debatido conmigo sobre el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Él no lo creía. And he was a contractor. So he said, Brother Branham, I just dreamed a dream. And he said, I dreamed I went up to New Albany. Y él era un contratista. Entonces dijo, hermano Branham, acabo de tener un sueño. Y dijo, soñé que fui a New Albany. And I was building a man's house. And he gave me the blueprint. But when I seen a certain way he cut his windows and fixed a certain place, I said, that's not right. It just can't be right. That's contrary. That isn't right. So I built it the way I thought was right. Y yo construía la casa de un hombre. Y él me dio el plano. Pero cuando vi la manera que él cortó sus ventanas y las ubicó en un cierto lugar, dije, eso no está bien. Simplemente no puede estar bien, es contrario. Eso no está bien. Y la construí como yo pensaba que era correcto. And when he come back from Florida, from his vacation, I had his house almost ready. He looks at the house and he goes and gets the blueprint and looks at that and said, say, you have built my house wrong.
Y cuando él regresó de Florida de sus vacaciones, yo tenía su casa casi lista. Él miró la casa y fue y agarró el plano y lo miró y dijo, oiga, usted ha construido mi casa mal. And I said to him, no, I haven't built your house wrong. What about this such and such a place? Well, he said, that really don't belong there. He said, tear it down. If you expect me to pay you, you'll build it the way the blueprint said. Y yo le dije, no he construido su casa mal. ¿Qué me dice de este cierto y cierto lugar? Bueno, dijo él, eso en realidad no debe estar allí. Él dijo, derríbela. Si quiere que yo le pague, la construirá como dice el plano. And he said, what do you think about that, Brother Branham? I said, there is a creek running right down below the house here. And we went to it. He said, I don't want any tearing down on that day. I said, get it right now. Put it up according to the blueprint. Y él dijo, ¿qué piensa usted de eso, hermano Branham? Le dije, hay un arroyo que fluye por aquí más abajo de la casa. Y fuimos allá. Él dijo, no quiero tener que derribar nada en aquel día. Le dije, hágalo correctamente ahora. Edifíquelo de acuerdo con el plano. How it paid just recently. Then his girl married a fine boy. Nice man. He's a machinist over here at the boat works. And the boy had had his fingers cut off this way, and a nice man. And they have a lovely family, 3 little girls, and one of them's all Christians. And they sing a trio. If we ever have a meeting here, they're coming to sing for us. ¿Cómo valió la pena eso? Recientemente Después su hija se casó con un buen muchacho, un buen hombre. Él es un maquinista aquí en la fábrica de botes, y el muchacho se cortó los dedos así. Un buen hombre. Y tienen una familia encantadora, 3 niñas, y una de ellas, todas son cristianas, y cantan en trío. Si alguna vez tenemos una reunión aquí, ellas vendrán a cantar para nosotros. And one of the little girls majored in piano music and was a teacher of classical music when she was just a child, 15, 16 years old. And the kids at school got to tease her about different things and being a Christian, and it got on her nerves and gave her a breakdown, and she lost her mind. Y una de las niñas se especializó en música de piano, y era maestra de música clásica cuando era solo una joven, de 15, 16 años. Y los muchachos en la escuela comenzaron a burlarse de ella por diferentes cosas, y por ser cristiana. Y eso le afectó los nervios y le dio un colapso nervioso, y ella perdió la razón. And they had her in Louisville and was going to take her to the insane institution the following Monday. And they wouldn't, the doctors wouldn't let me see her. And I went over as a visitor and sat on the side of the bed with the father and mother. Y la tenían en Louisville. Y la iban a llevar al manicomio el lunes siguiente. Y ellos no dejaban, los médicos no me dejaban verla. Y fui como visitante y me senté al lado de la cama con el padre y la madre. And while I was sitting there, the Holy Spirit moved in this Our Lady of Peace Sanitarium in Louisville, where they take the nervous patients, and when there's still a hope for them, then if they can't do that for them, they send them to Madison, Indiana. Y mientras yo estaba sentado allí, el Espíritu Santo entró ese era el sanatorio de Nuestra Señora de la Paz en Louisville, donde llevan a los pacientes nerviosos, y cuando aún hay esperanza para ellos. Luego, si no pueden hacer nada por ellos, los envían a Madison, Indiana. And the girl was going to Madison that week. She was past help. And sitting there, a vision came before us and spoke to the girl in the name of the Lord Jesus. Y la jovencita iba para Madison esa semana. Ella no tenía remedio. Y sentado allí, una visión vino ante nosotros y le habló a la jovencita en el nombre del Señor Jesús. And the mother grabbed me by the knee, reached up and grabbed her husband by the hand and said, "It's never wrong." I said, "Just don't worry. She'll be all right." I left the building quickly. Y la madre me agarró por la rodilla, extendió la mano y agarró a su esposo de la mano y dijo, "Nunca errado." Le dije, "No se preocupe, ella estará bien." Salí del edificio rápidamente. That night at 9 o'clock the phone rang. Oh, I believe it was a little before 9, before I come to the church that night. It was on a Sunday. And the father with his heart so
so thrilled. He said, I couldn't go home holding the good news, Brother Brown. He said, the doctor come in and examined my girl. He said, what's happened to her? She can go home tomorrow. Esa noche a las 9 sonó el teléfono. O creo que eran poco antes de las 9, antes de yo ir a la iglesia esa noche. Fue un domingo. Y el padre, con el corazón muy emocionado, dijo, no pude irme a casa sin darle la buena noticia, hermano Branham. Él dijo, el médico entró y examinó a mi hija. Dijo, ¿qué le ha sucedido? Ella puede irse a casa mañana. Mother was laying a corpse a few weeks ago. There the trio was down there, the little girl just as nice as she could be, her and her boyfriend, Sweetly. Oh, I tell you, the blueprint, God's Word, is the one to explain the program of how we must be born again. Cuando el cadáver de mi madre yacía allí, hace unas semanas, allí estaba el trío. La jovencita tan amable como podría ser. Ella y su novio, dulcemente. Oh, se los digo. El plano, la palabra de Dios es la que explica el programa de cómo tenemos que nacer de nuevo. First we reckon ourselves sinners and worthy of condemnation. And we are all born in sin and shaped in iniquity. There's not a sound parcel of us. Primero, nos consideramos pecadores y merecedores de condenación. Y todos nacemos en pecado y somos formados en iniquidad. No hay ni un pedacito sano en nosotros. Our minds are bad. Our soul is corruptible. Our constant thinking is evil. Every imaginary thought of a man's mind is evil. A sinner. And also that our body is weak. Our spirit is no good. And we're just full of corruption. And how could one corruptible thing bring another good thing out of a corruptible? Nuestras mentes son malas, nuestra alma es corruptible, nuestro pensamiento constante es malo. Cada imaginación del pensamiento de la mente del hombre es el mal, es pecador, y también porque nuestro cuerpo es débil. Nuestro espíritu no es bueno, y sencillamente estamos llenos de corrupción. ¿Y cómo podría una cosa corrompida producir otra cosa buena de una cosa corrompida? Let me say this, that in Job 14th chapter, he said, seeing that man is born of a woman is full of sorrow and trouble. Yet he cometh forth like a flower, he fadeth away. And on as the prophet goes on speaking, he said, who can bring a clean thing out of an unclean? Not one! Permítanme decir esto, que en Job el capítulo 14, él dice, al ver que el hombre es nacido de mujer, hastiado de angustias y sin sabores, aunque sale como una flor, él se marchita. Y continúa, mientras el profeta sigue hablando. Él dice, ¿quién puede sacar algo limpio de lo inmundo? Nadie. You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant. It stinks. You look in it and it's muddy and little worms is in that water. There's no way at all to put your bucket back and get a clean bucket. The whole well is contaminated. Usted mete su cubo en el pozo y saca un cubo de agua y está estancada. Apesta. Mira adentro y está turbio y hay gusanitos en esa agua. No hay manera de volver a meter su cubo y sacar un cubo limpio. Todo el pozo está contaminado. And the whole soul, mind, and body of man is contaminated with sin. He's born in sin physically, shaped in iniquity.
and come to the world speaking lies so that his own soul's contaminated. Amen. Nothing good. Y toda el alma, la mente y el cuerpo del hombre están contaminados con el pecado. Él nació en pecado, físicamente. Fue formado en iniquidad. Y vino al mundo hablando mentiras, de modo que su propia alma está contaminada. No hay nada bueno. One cannot redeem the other. Because it's all wrong. Amen. You can't take a bucket full of water here that's contaminated and another bucket full that's contaminated and mix them together, you got more contamination. There's no purification to it. Uno no puede redimir a otro, porque todo está mal. Y uno no puede tomar un balde lleno de agua aquí, que esté contaminada, y otro balde que esté contaminada, y mezclarlas. Usted tiene más contaminación. No hay purificación en eso. But God determined to save man. He placed upon him the iniquity of us all. Amen. The penalty of sin that you're born in, the penalty of sin is death. Sin is death. And the penalty was so great that there's none of us could help the other. So there had to be someone who could pay this penalty. Pero Dios decidió salvar al hombre. Cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. La pena del pecado cuando uno nace. La pena del pecado es la muerte. El pecado es muerte. Y la pena fue tan grande que ninguno de nosotros podía ayudar al otro. Entonces tuvo que haber alguien que pudiera pagar esta pena. What if this morning the penalty to leave this room was $100 billion? There's none of us could leave. Because there's none of us worth that. But then if one came in, who was worth enough to pay for all of us? It takes one. We can't do it. It took one who was worthy. Que si esta mañana la multa por salir de esta sala fuera de $100,000 millones, ninguno de nosotros podría salir porque ninguno de nosotros tiene todo eso. Pero entonces, si entrara alguien que tuviera lo suficiente para pagar por todos nosotros, se necesita uno. Nosotros no podemos hacerlo. Se necesitó uno que sí era digno. Oh, how I wish I could stop here for a while. Go back and pick up Ruth and Naomi. Show that how the kinsman redeemer to redeem the falling estate had to be first worthy. Amen. Had to be a kinsman. No, ¿cómo desearía poder detenerme aquí por un momento y regresar y tomar a Ruth y Noemí y mostrar cómo el pariente redentor, para redimir la propiedad perdida, tenía que primero ser digno, tenía que ser un pariente. Therefore, God, the Spirit, Jehovah, became kinfolks to us by taking on the form of flesh. He became kinfolks. Had to be that. Then he had to be worthy. And he is the one who produced that fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. He was the one who bore our iniquities. Por tanto, Dios, el Espíritu, Jehová, llegó a ser pariente nuestro, al tomar una forma de carne. Él llegó a ser pariente. Tenía que ser eso. Luego él tenía que ser digno. Y él es aquel quien produjo esa fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel. Él fue aquel quien llevó nuestras iniquidades. A beautiful type. I got your numbers. I've got my scriptures wrote down here. And Numbers, the beautiful type of it is, in there it's altogether pretty, if you could see it. It's the brass serpent lifted up in the wilderness. How that Israel
That serpent to them was a death bite. And there was no remedy. Tengo un tipo hermoso aquí en Números. Tengo mis escrituras anotadas aquí. En Números es el tipo de eso. Allí es. Oh, es muy bonito. Si ustedes pudieran verlo. Es la serpiente de bronce levantada en el desierto. Como Israel. Esa serpiente para ellos era una mordida mortal. Y no había remedio. There wasn't a physician among them who had the remedy of the cure. They had physicians among them, but not for that bite. Amen. Just as I've said, there's no physicians among us that can cure sin. Amen. It's a death bite. And we're all guilty. All shaped in iniquity. All of us are guilty. But what did God do? No había médico entre ellos que tuviera el remedio o la cura. Tenían médicos entre ellos, pero no para esa mordida. Así como he dicho yo, no hay médicos entre nosotros que puedan curar el pecado. Es una mordida mortal, y todos somos culpables. Todos fuimos formados en iniquidad. Todos somos culpables. Pero, ¿qué hizo Dios? They was guilty then death had to be paid, the penalty of death. But God had Moses to erect the brass serpent and put it on a pole. That nothing the people could do, no money they had to pay, nothing at all, no creeds they had to recite, no churches they had to join. Amen. Just look and live. Ellos entonces eran culpables. Por tanto, se tenía que pagar con muerte. La pena de muerte. Pero Dios hizo que Moisés levantara una serpiente de bronce y que la pusiera en una asta. Nada que la gente pudiera hacer, ni dinero que tuvieran que pagar. Nada en absoluto. Ni credos que tenían que recitar, ni tenían que unirse a iglesias. Solo mirar y vivir. See how simple? Look and live. Don't join a church. No sensation. You don't have to feel the funny feeling. Just look and live. That's all. So simple. ¿Ven qué sencillo? Mirar y vivir. No unirse a una iglesia. No es una sensación. No tienen que sentir cosas raras. Solo miren y vivan. Eso es todo. Es muy sencillo. All right. Not if you can remember all the 10 Commandments, you live. Not if you know all the statutes. Just look and live. That's all you had to do. And every man looked upon him, lived. No, si uno puede recordar todos los 10 mandamientos, vivirá. No, si uno se sabe todos los estatutos. Solo miren y vivan. Eso era todo lo que uno tenía que hacer. Y todo el que miraba hacia él vivía. Jesus, when he was here on earth, he said, talking to Nicodemus here, he said, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. So must, why? In the same manner. For the same thing. The same purpose. To do the same work. Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, dijo, hablando con Nicodemo aquí, dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario. ¿Por qué? De la misma manera, para lo mismo, el mismo propósito, para hacer la misma obra. Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice? The serpent was dead. Amen. There was no life in it. Jesus died. Muchas veces eso deja perpleja a la gente cuando ven que la serpiente representaba a Jesús.
La serpiente representó a Jesús en esto. ¿Notaron ustedes que la serpiente estaba muerta? No había vida en ella. Jesús murió. Like Cain, when he slew Abel. Abel died on the altar with his sacrifice. After Abel offered his sacrifice and killed his sacrifice for his sin, then he died on the same altar with his sacrifice. Al igual que Caín cuando mató a Abel. Abel murió en el altar con su sacrificio, después de que Abel ofreció su sacrificio y mató su sacrificio por su pecado. Luego murió en el mismo altar con su sacrificio. In order to be born again, you have to die on the altar with your sacrifice, just as dead as he was. Amen. And you were born again. The serpent had no life in it. Para nacer de nuevo, usted tiene que morir en el altar con su sacrificio. Estar tan muerto como él lo estaba. Y usted nace de nuevo. La serpiente no tenía vida. And you say, why was it brass? Brass represents judgment, Amen. divine judgment. Did you notice in the Bible, in the Old Testament, the altar was made out of brass where the sacrifice is burnt? Amen. Brass speaks of judgment. Y usted dice, ¿por qué era de bronce? El bronce representa juicio, juicio divino. ¿Notaron ustedes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el altar estaba hecho de bronce, donde se quemaba el sacrificio? El bronce habla de juicio. Like Elijah. In his days, he went to look at the skies to see if any rain was coming after his prayer. And he said, the sky looks like brass. What was a divine judgment upon an unbelieving people, unbelieving nation Amen. who had forsaken God. It was divine judgment. Brassy. Al igual que Elías en sus días, fue a mirar los cielos para ver si venía la lluvia después de su oración. Y dijo, el cielo parece bronce. ¿Qué era? Juicio divino sobre un pueblo incrédulo, una nación incrédula que había abandonado a Dios. Era el juicio divino, de bronce. And the serpent itself, its form, represented sin already judged. For the serpent was judged in the Garden of Eden. And he was, the serpent judged. Y la serpiente misma, su forma, representaba el pecado ya juzgado, porque la serpiente fue juzgada en el huerto del Edén. Y él lo fue, la serpiente, juzgado. And when we look at Christ, you see the penalty. The only one, God Himself, made flesh. God coming to the earth and took on Him the sin of all of us. And the judgment and wrath of Almighty God was poured out upon His body. And there Hallelujah. it was riven at the cross. That's the real judgment. Y cuando nosotros miramos a Cristo, uno ve la pena, el único, Dios mismo hecho carne. Dios vino a la tierra y tomó sobre él el pecado de todos nosotros. Y el juicio y la ira del Dios Todopoderoso se derramaron sobre su cuerpo. Y allí fue desgarrado en la cruz. Ese es el verdadero juicio. He tread the winepress of the wrath of God alone. Alone He walked the road. Alone He died. With not no help from an angel, from a man, from his church, from his mother, from his brethren, from his father. Lord, help us. Forsaken by God, man, and nature. Él pisó el lagar de la ira de Dios solo. Solo caminó él ese camino. Solo él murió sin la ayuda de un ángel.
de un hombre, de su iglesia, de su madre, de sus hermanos, de su padre, abandonado por Dios, el hombre y la naturaleza. He died alone to show us that even nature itself can help us in the hour of death. There's no friend, no priest, no pope, no pastor. It's death. But there was one who took it for us. Él murió solo para mostrarnos que ni aun la naturaleza misma puede ayudarnos en la hora de la muerte. No hay amigo, ni sacerdote, ni papa, ni pastor. Es muerte. Pero hubo uno quien la soportó por nosotros. No life in the serpent. It was absolutely crystallized. That was the penalty. He died until the earth got ashamed of itself. He died until the stars got ashamed. He suffered until the sun wouldn't shine. He suffered till the moon turned off its lights. No había vida en la serpiente. Estaba completamente cristalizada. Esa fue la pena. Él murió tanto que la tierra se avergonzó de sí misma. Él murió a tal grado que las estrellas se avergonzaron. Él sufrió a tal grado que el sol no quiso brillar. Él sufrió a tal grado que la luna apagó sus luces. He suffered till even the elements of the earth was so black and dark until it was midnight, so dark you could feel it. It wasn't nothing. No one's ever suffered like that or could suffer like that. There's no mortal could go through it. But he suffered it. Él sufrió tanto que aún los elementos de la tierra estaban tan negros y oscuros que fue medianoche, tan oscuro que se podía palpar. No había nada. Nadie ha sufrido así, ni podría sufrir así. No hay mortal que pudiera pasar por eso. Pero él lo sufrió. God laid upon him the iniquity of us all and passed his judgments upon him, and he tread the winepress of the wrath of God alone, with no help. There was nothing to help him. Dios cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros y emitió sus juicios sobre él. Y él pisó el lagar de la ira de Dios, solo, sin ayuda. No había nada que le ayudara. God placed the penalty. Everything was under that penalty. And nothing could help him because we were all guilty. There's no high priest could have come helped him. There was nothing could help him. No pope. No angel. Everything stood back and watched it. Dios puso la pena. Todo estaba bajo esa pena. Y nada podía ayudarlo, porque todos somos culpables. No había sumo sacerdote que pudiera haber venido a ayudarle. No había nada que pudiera ayudarle, ningún papa, ningún ángel. Todo retrocedió y observó aquello. It was the greatest moments ever in the history of the world. He died until there's not one drop of life left in him. Become like the brass serpent, just a crystallized ornament hanging on the cross. Esos fueron los momentos más grandiosos en la historia del mundo. Él murió a tal grado que no quedó una sola gota de vida en él. Llegó a estar como la serpiente de bronce, solo un adorno cristalizado, colgado en la cruz. Now, the approach to this birth. There is approach to it. And to approach this birth, you have to go through a process. Just like anything that lives. Anything that lives again's got to die first. Ahora, ¿cómo venir a este nacimiento? Hay una manera de abordarlo. Y para poder llegar a este nacimiento, uno tiene que pasar por un proceso. Así como todo lo que vive, todo lo que vuelve a la vida, tiene que morir primero. And you cannot keep your same spirit. You cannot keep your same habits.
You cannot keep your same thoughts. You got to die. Amen. You got to die like He died. Ah. You got to die on His altar, like Abel did with his lamb. You got to die with your lamb. You got to die. Y usted no puede conservar su mismo espíritu. No puede quedarse con sus mismos hábitos. No puede quedarse con sus mismos pensamientos. Usted tiene que morir. Usted tiene que morir como Él murió. Usted tiene que morir en su altar como lo hizo Abel con su cordero. Usted tiene que morir con su cordero. Usted tiene que morir. Die to your own thinking, to be born to His thinking. Let the mind that was in Christ be in you. You got to think His thoughts. And now, brother, sister, let me say this as intelligent as I know how to say it. How can you think His thoughts and deny His word? And yet claim you're born again. Morir a su propio pensamiento, para nacer a su manera de pensar. Permitir que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Usted tiene que pensar sus pensamientos. Y ahora, hermano, hermana, déjeme decirles esto tan inteligentemente como sé decirlo. ¿Cómo puede usted pensar sus pensamientos y negar su palabra? Y aún así decir que usted ha nacido de nuevo. Just ask yourself that question. How can you do it? You can't. If you're born again, you got His thoughts. If the mind of Christ is in you, then you are a new creature. The Bible teaches that. Solo hágase esa pregunta. ¿Cómo puede hacerlo? Usted no puede. Si usted ha nacido de nuevo, tiene sus pensamientos. Si la mente de Cristo está en usted, entonces usted es una nueva criatura. La Biblia enseña eso. And if any brother would like to, will you find that creature? Look that word creature up in the lexicon. And you'll find out that the word creature there is interpreted or translated a new creation. Because you are a one creation, a human being born in sexual desire here on earth, and now you're a new creation born by Spirit. Y si algún hermano quiere, pues busque criatura. Escudriñe esa palabra criatura en el léxico y verá que la palabra criatura allí se interpreta o se traduce una nueva creación. Porque usted es una creación, un ser humano nacido por deseo sexual, aquí en la tierra. Y ahora usted es una nueva creación nacida del Espíritu. Your own thoughts are dead. They're so dead until they're crystal like the brass serpent. Or like He died when the heavens and earth and everything witnessed He was dead. He died till He was so dead that even His blood and water separated in His body. Sus propios pensamientos están muertos. Están tan muertos a tal grado que están cristalizados como la serpiente de bronce. O como cuando Él murió y los cielos y la tierra y todo dio testimonio de que Él había muerto. Él murió hasta estar tan muerto que aún su sangre y agua se separaron en su cuerpo. Amen. His death was so tremendous. I'd say the world had a nervous breakdown. Amen. It shook and trembled until rocks fell out of the mountains. Amen. What could die like that? Amen. No pope dying would do that. No, amen. No pastor dying would do that. Su muerte fue tan tremenda, al grado que yo digo que el mundo sufrió una crisis nerviosa. Se sacudió, tembló tanto que las rocas cayeron de las montañas. ¿Qué podría morir así? La muerte de algún papa no haría eso. Un pastor muriendo no causaría eso. But when God in flesh died on the cross, the earth had a nervous breakdown. To know that the very spoken word of God, rocks and dirt, sticks and clubs and trees hanging in the earth and the stars and the moon, His very spoken word,
seen their Creator become flesh and sin poured out upon him. Pero cuando Dios en carne murió en la cruz, la tierra sufrió una crisis nerviosa al saber que la propia palabra hablada de Dios, rocas y tierra, palos y estacas y los árboles suspendidos en la tierra, y las estrellas y la luna, su propia palabra hablada vio a su Creador hacerse carne, y el pecado derramado sobre él. The wrath of God poured out upon him until the moon shut off its light, the sun shut off its light. The earth had a nervous breakdown. Amen. Would have bursted to pieces if it hadn't been a future for us. Everything. La ira de Dios se derramó sobre él a tal grado que la luna apagó su luz. El sol apagó su luz. La tierra tuvo un temblor de sacudimiento nervioso, un colapso. Se hubiera reventado en pedazos de no haber existido un futuro para nosotros. Todo. And if his elements of the earth, upon looking, seeing what was taking place, shook them to that condition, what ought it do to me and you? What are our souls to do when we look and see what God did for us? And it was all for you and for me. Y si sus elementos de la tierra, al mirar, al ver lo que estaba sucediendo, los sacudió en esa condición, ¿qué deberían hacernos a mí y a usted? ¿Qué deben hacer nuestras almas cuando miramos y vemos lo que Dios hizo por nosotros? Y todo fue por usted y por mí. What ought it to do to us? Continue in sin? God forbid. But to abstain from sins and die to sin. Don't you see what sin done to him? Sin killed him. And he took the penalty of sin that he might bring the righteousness of God to you and me. So when the righteousness of God comes to us, sin is dead in our mortal beings. Oh, I hope you see it. ¿Qué debería hacernos? ¿Continuar en pecado? Dios no lo permita, sino abstenernos de pecados y morir al pecado. ¿No ven ustedes lo que el pecado le hizo a él? El pecado lo mató, y él cargó la pena del pecado para poder traernos la justicia de Dios a usted y a mí. Entonces, cuando la justicia de Dios viene a nosotros, el pecado está muerto en nuestros seres mortales. Oh, espero que ustedes lo vean. Yes, to be born again, you must go through a process of death. Everything does. You take a grain of corn. If that corn ever expects to live again, it's got to die first. Sí, para nacer de nuevo, usted tiene que pasar por un proceso de muerte. Ajá. Así es con todo. Tome, por ejemplo, un grano de maíz. Si ese maíz espera volver a vivir, primero tiene que morir. If a grain of wheat ever expects to live again, it's totally impossible. Amen. For that corn, that wheat, that flour, that tree, that grass, Amen. that vegetable, everything that expects to live again must die first. Si un grano de trigo espera volver a vivir, es totalmente imposible, porque ese maíz, ese trigo, esa flor, ese árbol, esa hierba, ese vegetal, todo lo que espera volver a vivir, tiene que morir primero. Amen. Then how you going to escape it? You got to die first. You got to die. Die how? To yourself. Die to everything. So that you can be born again. You've got to do that. If you don't die, you can never live again. Entonces, ¿cómo van ustedes a escapar de eso? Ustedes tienen que morir primero. Ustedes tienen que morir. ¿Morir cómo? A sí mismos. Morir a todo, para que ustedes puedan nacer de nuevo. Ustedes tienen que hacerlo. Si ustedes no mueren, nunca podrán volver a vivir.